hacer patología pediátrica y dentro de estos vamos a hablar de lo que son los hematomas intracerebrales del recién nacido. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de hematomas intracerebrales, hablamos de hematomas que no solo se presentan en los adultos, los llamados hematomas espontáneos, que son secundarios a hematomas intraparenquimatosos, ¿no es cierto? Entonces, secundarios a presión alta, presión elevada de pacientes que tienen entonces vemos que, ¿no es cierto? También les dije que se presentaban en los pacientes recién nacidos, pero la fisiopatología, la forma de presentación y las causas son totalmente diferentes a los de los adultos. Pues cuando nosotros hablamos de hematomas intracerebrales de el recién nacido, estamos hablando de estos pacientes que tienen sangre dentro de los ventrículos y el parénquima cerebral. Estos son una ecografía transfrontalera que este hematoma, cuando se reabsorbe, queda así una cavidad poliencephálica que deja una lesión importante en el cerebro del recién nacido. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemorragia central entre el recién nacido, hablamos de los que son los hematomas o hemorragias de la matriz germinal. De la matriz germinal que, en general, ¿en qué pacientes se presenta? En pacientes prematuros. Entonces, cuando hablamos de hematomas intracerebrales recién nacidos, nos referimos fundamentalmente a pacientes prematuros, no pacientes, digamos, o recién nacidos que nacen, digamos, con embarazo a término, que en general estos sí son normales, ¿no es cierto? Pero estos pacientes que nacen, digamos, con menor edad gestacional, tienen el riesgo alto de tener estos hematomas intracerebrales. ¿Pero esto por qué? Por inmadurez cerebral, ¿no es cierto? Inmadurez cerebral. Pero no solo pasa, digamos, esto, digamos, con el cerebro. ¿Qué otra cosa afecta a los pacientes recién nacidos cuando, digamos, los neonatólogos o los ginecólogos se preocupan? ¿Qué otra cosa les preocupa? Porque en general al ginecólogo ni al neonatólogo no le interesa el cerebro, le interesa otra cosa. No, cuando están, digamos, la mujer está con embarazo y con amenaza de aborto, por ejemplo. El desarrollo de los pulmones. Protección de los pulmones, ¿no es cierto? Es lo que le preocupa. Entonces, ¿para eso qué usan? Corticoides, ¿no es cierto? Y si nace el paciente, ¿no es cierto? Un paciente prematuro, pretérmino, el neonatólogo, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que usa? Los surfactantes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para proteger el pulmón, para que tenga una buena ventilación. ¿Pero hizo algo por el cerebro? No. Porque lo que les preocupa es el pulmón, la circulación, pero se olvidan del cerebro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los especialistas, los pediatras, los neonatólogos, no están entrenados en esto. Entonces nosotros tenemos que entender que estos pacientes prematuros sí van a tener problemas pulmonares, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, pero van a tener también problemas en el cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos, fíjense, un paciente prematuro recién nacido, pues, seguramente va a tener el riesgo de tener una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, cuanto menor edad tiene, mejor dicho, menor peso tiene el paciente, más riesgo de tener un hematoma intracerebral. Cuanto más peso, ¿no es cierto?,
menos el riesgo, pero aún así sigue teniendo, digamos, el riesgo. Fíjense ustedes, si nosotros vemos acá, si el paciente nace con aproximadamente 500 a 700 gramos, eso significa medio kilo, ¿cierto? O menos. Entonces, el riesgo es tener 70% de sangrado. Ahora, si el paciente va entre 1000 y 1500, el porcentaje baja, pero sigue teniendo el riesgo. Entonces, por eso es que estos pacientitos, cuando tienen edad prematura, siempre el riesgo está de que puedan tener un sangrado en la cabeza, ¿no es cierto? Y lo que sangra más siempre es el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sangra en la cabeza? Lo que sangra en la cabeza en los adultos son los ganglios basales, ¿no es cierto? El lobus pálido, el tálamo, ¿no es cierto? En los recién nacidos no sangra eso, sangra lo que se llama la matriz germinal. La matriz germinal es una estructura que es muy lábil para, digamos, los cambios, digamos, del sistema cuando nace el paciente, porque hay aumento de la presión barométrica y todo eso afecta, digamos, y provoca sangrado. Ahora, ¿por qué, digamos, en este tiempo se ve más de esto? ¿Por qué? ¿Y por qué antes no? ¿Por qué antes no? ¿Ah? Cuando están en el actual, primero que aprenden y escuchan cualquier cosa, no entienden nada. Segundo, perjudican la clase, me distraen a mí, distraen a los compañeros. O sea, está terminando ya el semestre y siguen haciendo lo mismo ustedes. Llegan cuando quieren. O sea, no entienden ustedes, no les entra a la cabeza eso. Bien, entonces, ¿por qué creen que ahora, digamos, es más frecuente y antes no? ¿No? Porque antes en general no había estos estudios, digamos, complementarios, la ecografía, la tomografía, las resonancias. Estos siempre nacían prematuros y siempre tenían hematoma intracerebral, solamente que, como no había ningún estudio, los especialistas, ¿de qué se ocupaban? De que esté despierto, que mueva, que tome la leche y que su corazoncito, su pulmón esté bien, nada más. Y cuando nacían prematuros no había incubadoras, no había, digamos, terapias neonatales, el paciente lo tenían, digamos, protegidos, digamos, y esperaban, digamos, a que el organismo resista o fallece. Entonces, por eso es que, digamos, antes decía, no había tanto, sí, no había, porque no había, digamos, los métodos de estudio para entender esta patología. Ahora sí tenemos los estudios y podemos entender que esto siempre existía, ha existido y va a seguir existiendo, siempre. Entonces tenemos que entender que esta patología se tiene que tratar. Obviamente, si el paciente va a tener sangrado en la cabeza, ¿no es cierto? Siempre va a quedar con alguna secuela, siempre. Porque es un cerebro que está en fase de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la matriz germinal, ¿no es cierto? Si hablamos de la matriz germinal en general, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en general, si nosotros vemos esto, es el ventrículo lateral, este es el otro ventrículo. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Anatómicamente por tomografía. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Ah? ¿No? No. ¿Qué es lo que les dije que había al costado? La cabeza del núcleo caudado, ¿no es cierto? La cabeza del núcleo caudado. Entonces la matriz germinal está entre lo que es la pared externa del ventrículo y la cabeza del núcleo caudado, justo en el medio. Tenemos ahí la matriz germinal. Ahora, la matriz germinal, ¿no es cierto?,
esta tiene irrigación por dos segmentos. Ramas de la arteria cerebral anterior, la arteria del túnel, y ramas, digamos, de la arteria cerebral media, porque de manera que necesita bastante irrigación. Si nosotros vemos este esquema, vamos a ver que la matriz germinal está acá. Ventrículo lateral, cabeza de nuestro caudal, y esto que ven en amarillo es la matriz germinal. Ahora, ¿qué funciones tiene esta matriz germinal? Fíjense ustedes, acá dice, ¿no es cierto? La matriz germinal está constituida fundamentalmente por células de gran actividad proliferativa que son precursoras de las neuronas en la semana de 10 a 20 dentro del útero, ¿no es cierto? Y en el último trimestre son encargadas de formar los astrocitos y la oligodendroglía. Fíjense ustedes, es ahí donde se van a formar gran parte de las células del cerebro. Entonces, por eso es muy importante entender esto, porque si se lesiona esto, ¿no es cierto?, va a haber menos desarrollo, digamos, de estructuras en el cerebro y el paciente obviamente va a tener ¿qué cosa? Un déficit, ¿no es cierto?, en sus funciones. Ahora, si nosotros hablamos de la vascularización, ¿no es cierto?, dijimos que tiene irrigación de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Pero ¿qué otra cosa tiene esto que es fundamental? ¿No es cierto? Que esta parte, ¿no es cierto?, no tiene, digamos, estructuras vasculares definidas, sino más bien son, digamos, como canales o lagos venosos. ¿No es cierto? Es más o menos como para comparar, para que entiendan, cuando hablamos de seno cavernoso, ¿no es cierto? El seno cavernoso no es es un conglomerado de, si quieren, de redes venosas, no es una estructura que tiene paredes, ¿no es cierto? Más o menos parecido a eso, estas no tienen paredes, son, si quieren, digamos, unas redes que por donde circula la sangre y obviamente no tiene paredes, digamos, ni músculo liso ni nada de eso, y por eso que son estos altamente susceptibles de lesionarse y sangrar cuando hay algún cambio, algún evento de la presión en el paciente cuando nace prematuro. Pero ¿qué otra cosa tiene esta zona? Fíjense ustedes, tiene, ¿no es cierto?, estructuras neurales, pero no tienen mielina. Ustedes saben que el cerebro, las neuronas, las dendritas y los axones, ¿qué es lo que tienen? Para su función, tienen la mielina, ¿no es cierto? Es un protector, si quieren, digamos, para la conducción neural y, digamos, estimulan o mantienen, digamos, que vaya a conducir la función o el estímulo en forma direccional donde está el axón. Ahora, estos en general no lo tienen, no tienen eso. Es como decir, ¿no es cierto?, en una red eléctrica, en un edificio, digamos, hay zonas que todos los cables tienen protección, ¿no es cierto?, para no provocar cortes. Pero a veces, por alguna causa, hay, ¿no es cierto?, cables que no tienen esta protección y hacen cortocircuito, y pasa lo mismo con esto, ¿no es cierto? Cualquier cambio en la presión de la cabeza es susceptible de lesionarse. Entonces, estos pacientes se van a lesionar, digamos, la parte vascular y también la parte, digamos, de la construcción y la formación de estructuras neurales en el cerebro. Por eso es que cuando estos pacientes sangran, ¿no es cierto?, en general va a depender mucho la cantidad y la presión con que provocan el sangrado. Muchas veces queda el hematoma sola en la matriz germinal. A veces la presión es tanto que rompe el epéndimo y se mete a los ventrículos. Pero ¿esto por qué? ¿No es cierto?
porque hay aumento de la presión intracraneana, ¿no es cierto? Y por esos cambios muchas veces hay un aumento de la presión intracraneana, a veces hay una disminución, ¿no es cierto?, donde en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar dentro de la fisiopatología? Liberación del ácido láctico. ¿Qué es el ácido láctico? Es un, digamos, elemento nocivo para la zona y el cerebro, digamos, inmaduro. Pero ¿qué otra cosa va a haber? Alteración de la bomba de potasio, ¿no es cierto? Y esto en general va a provocar edema, va a provocar liberación de otros agentes, digamos, que son inflamatorios para el cerebro. Pero todo eso hace que el paciente, ¿no es cierto?, su cerebrito, ¿no es cierto?, empiece a lesionarse y muchas veces son pequeños sangrados que se van a ir a bloquear. ¿Qué cosa? ¿Qué bloquea? ¿Qué es lo que se comunica en el lateral con el tercero? El agujero de Monro está bloqueado y provoca dilatación ventricular, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que esos pequeños cambios van a comprometer al paciente. Ahora, cuando nosotros hablamos de hemorragias intraventriculares, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a provocar? Lesión de la zona. Si es grande, va a provocar lesión en el parénquima cerebral, ¿no es cierto? Y a veces, ¿no es cierto?, dicen ahí lesión neuronal continua, ¿no es cierto? Y para esto hablamos de clasificación. La clasificación en general, hay varias clasificaciones que se manejan, ¿no es cierto? Hay una mexicana, una americana, la otra no me acuerdo de dónde es, ¿no es cierto? Y esta es una clasificación. En general, todos siempre vamos rondando en esto, los 4 grados. Hay algunos que lo dividen en 1A, 1B, el 2A, 2B, etc. ¿No es cierto? Pero en general siempre existe esto. Esta es la clasificación más sencilla para aprender los grados, entonces por eso que se los paso yo, ¿no es cierto? Y se divide, ¿no es cierto?, en 4 grados, lo mismo si quieren para entender con la hemorragia subaracnoidea, pero hablamos de hematomas intracerebrales. El grado 1 en general significa que el hematoma está enmarcado en la matriz germinal, solamente no se mete al ventrículo, tampoco lesiona otras estructuras del parénquima cerebral. El grado 2 sí, acá rompe el epéndimo y la sangre se mete al ventrículo y dicen que más o menos se llena un 50%. Estos pacientes sí, obviamente si tienen coágulo, ¿qué es lo que van a provocar? Probablemente van a tener lo que se llaman las hidrocefalias. El grado 3 en general ya tiene bastante sangre, más del 50%, y obviamente va a haber dilatación ventricular rápida. ¿Por qué? Porque está bloqueando la circulación de líquidos cefalorraquídeos. Y el grado 4 en general tiene sangre en el ventrículo, pero también tiene sangre ¿dónde? En el parénquima cerebral. Este es el parénquima cerebral, esta es la matriz germinal y acá tenemos sangre en el ventrículo, pero también hay lesión del parénquima cerebral. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de hematomas intracerebrales del recién nacido, tenemos que entender esto. Seguramente esto nos va a informar el ecografista, ¿no es cierto? Sangre en el ventrículo, sangre el porcentaje, nosotros tenemos que entender e interpretar de cómo está el paciente. Obviamente, si nosotros vemos las fotos de ecografía, son muy similares a las de la tomografía. Simplemente tenemos que saber interpretar, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hace ecografía y no tomografía en los recién nacidos? ¿O por qué creen que se hace? La radiación. Muy bien. ¿Otra? ¿Ah? ¿Por qué?
muy bien la presencia de las fortalezas. Es más fácil, digamos, que vaya el ecografista a la incubadora y le pueda hacer la ecografía en su lugar que sacar al paciente al tomógrafo, con el riesgo de que se pueda complicar. Son pacientes críticos, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, no estamos irradiando el cerebro. Ustedes saben que cada tomografía significa entre 200 a 700 radiografías, digo, 200 a 300 radiografías de cráneo. Fíjense, la radiación que recibe el cerebro cuando se hace una tomografía. Entonces, por eso son dos cosas fundamentales que tenemos que entender de por qué, digamos, hacemos la ecografía. Cuando el paciente tiene, o sea, el recién nacido tiene la fortaleza, mejor hacer la ecografía, podemos hacer todos los días, 2 veces por día, no pasa nada, porque no provoca irradiación y podemos hacer un seguimiento, digamos, permanente de lo que es el hematoma intracerebral. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de diagnóstico en general, los ecografistas nos van a mandar, ¿no es cierto?, ecografías con la medición del atrio ventricular, ¿no es cierto?, el índice de Evans, ¿no es cierto?, el tamaño de los ventrículos, todo eso nos informa el ecografista. Y nosotros simplemente tenemos que saber interpretar esto y ver las fotos que nos envían. Nos van a mandar con estas mediciones y nosotros, por ahí, digamos, si no somos expertos, no nos interesa mucho entender esto, si nos interesa ver esto. Ya para nosotros esto es hidrocefalia y tenemos que actuar, digamos, para mejorar, digamos, los ventrículos, no la presión intracraneal, porque ustedes saben que estos pacientitos no van a aumentar rápidamente la presión intracraneal porque tienen las suturas libres, se pueden distender. Porque sí, vamos a ver esto. Para nosotros es fundamental ver esto. Está aumentado el tamaño ventricular deformado, si quieren, y ya para nosotros esto es una hidrocefalia y tenemos que actuar, digamos, para mejorar esos ventrículos. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces, ¿no es cierto? Pero para actuar tenemos que hablar a la familia y decir, señora, tiene hidrocefalia, tiene sangre, tenemos que hacer algo, hay que pulsar, sacar, lavar el ventrículo, pero tenemos que explicar. Fíjense ustedes, cuando vemos el grado 1, en general, estos pacientes que no tienen sangre en el ventrículo, no tienen sangre en la lesión del parénquima cerebral, solo de la matriz germinal, en general, digamos, su pronóstico es mucho mejor que el resto. ¿Por qué? Porque si bien se lesiona la matriz germinal, el otro lado sigue, digamos, tomando la función de formar las neuronas y todo lo que son las estructuras del cerebro. Ahora, si el paciente tiene sangre en el ventrículo, fíjense ustedes, hay un riesgo de, ¿no es cierto?, tener un 25% de hidrocefalia y, fíjense, más o menos 70% de tener una alteración, si quieren, un déficit, si quieren, ¿no es cierto?, o un retraso, si quieren, ¿en qué? En el desarrollo psicomotriz del desarrollo del paciente. ¿Eso qué significa? Que va a tener dificultad para escribir, va a tener dificultad para hablar, va a tener dificultad para aprender en la escuela, ¿no es cierto? Estos pacientes sí van a tener un retraso madurativo. Ahora, si es el grado 3, fíjense, llega a un 78% de probabilidad de tener hidrocefalia y más del 90%, ¿no es cierto?, de tener un retraso en el desarrollo psicomotriz del paciente. Si tenemos el grado 4, en general 100% va a ser hidrocefalia y 100% va a tener el retraso, ¿no es cierto?, ¿de qué? Del desarrollo psicomotriz, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que entender y por eso tenemos que, digamos, hacer lo posible para que no dilate y que tratar de evacuar la mayor cantidad de sangre y en el menor tiempo posible. Ahora, este autor Volpe
es un seguimiento de los pacientes y de ustedes. Dicen que de todos los pacientes que hizo el control ecográfico, el 80% fallecieron. ¿Sí? Y obviamente, de todos los que vivieron, fue controlando y haciendo un seguimiento. Para él, ninguno fue normal. Y hay algunos dicen que de los vivos solamente el 10% son normales. O sea, ese 10% más o menos incluye estos pacientes que tienen solamente lesión en la matriz germinal. Bien. Ahora, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Quieres salir? Sí, por favor. Gracias. Gracias. Lo que les digo. Primero llegan tarde. Vienen a dormir y perjudican al resto. ¿No es cierto? Para mí sería mucho más sencillo terminar la clase y dar por avanzado esto. ¿Quién se perjudica? ¿Ustedes o él? Todos. Gracias a su compañero. Desde que llegó empezó a dormir. Yo lo miré, seguía durmiendo. Pero no. Por eso les digo, si vienen acá, vengan a escuchar, a aprender. No vengan a dormir. O no vengan, no sé, a chatear con sus compañeritos, o, ¿no es cierto?, o a hablar con el compañero, o hacer cualquier cosa. Pierden su tiempo, me distraen a mí, ¿no es cierto? Y la clase es un desastre. Pero no sé, no les entra a la cabeza a ustedes, ¿ah? O sea, me refiero a los que llegan tarde. Porque hay gente, o sea, el grupo de ustedes, hay gente puntual, responsable. Entienden, escuchan, aprenden. Pero el resto llegan tarde, no entienden, hacen cualquier cosa en las clases, ¿no es cierto? Y eso es que no es que yo digo, yo voy observándolos a ustedes qué están haciendo. Bien, seguimos. Entonces, cuando hacemos el tratamiento, en general, digamos, lo que tenemos que evitar son las hidrocefalias. Y obviamente, para esto, en general, tenemos que hacer siempre controles ecográficos y tratar de evacuar qué cosa. El líquido cerrado de aquí. En principio, en general, para no lesionar el cerebro, se intenta hacer qué cosa? Una punción ventricular. Punción ventricular y tratar de sacar la cantidad de líquido cerebrosaquino que seguramente va a ser hemorrágico y, obviamente, estos pacientes, cuando hacemos eso, digamos, a veces se logra, digamos, cuando hay poca cantidad de sangre y muchas veces es bastante y no podemos sacar porque a veces se tapa, los coágulos tapan y tenemos que necesariamente hacer lo que se llama las punciones ventriculares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de la fontanera metemos una aguja directamente al ventrículo y sacamos el líquido cerebrosaquino. Obviamente, cada vez que punzamos, lesionamos cerebro. Dejamos una parte como se puede. Entonces, para evitar esto de estar punzando todos los días o día por medio, a veces se coloca un reservorio, un catéter con un reservorio, ¿no es cierto?, permanente. ¿Y qué es lo que hacemos? Solamente punzar el reservorio sin lesionar el parénquima cerebral. Otros prefieren colocar un drenaje ventricular externo con lavado permanente, que vaya saliendo el líquido permanente, ¿no es cierto?, para no lesionar el cerebro. Solamente una vez se mete al cerebro el catéter y se va lavando. Entonces, de cualquier manera, digamos, todas estas medidas sirven ¿para qué? Para lavar la sangre del ventrículo y evitar las hidrocefalias. Ahora, cuando nosotros no logramos, o la madre se descuida, a veces los pacientes llegan en ese extremo. No vale la pena, digamos, ver en los
pacientes lleguen a ese extremo. Si nosotros somos médicos y estamos a cargo, tenemos que evitar que estos pacientes lleguen a este extremo. Porque estos pacientes, cuando están así, ya prácticamente está totalmente deformado su cerebro, el cráneo, y obviamente no tienen el desarrollo del cerebro normal. Solamente tienen un manto cortical con mínimas funciones que no le va a servir cuando sea grande, ¿no es cierto? Cuando sea adulto. Entonces, por eso es que tenemos que entender que, fíjense ustedes, que el perímetro cefálico aumenta un centímetro cada semana. Esto, si hablamos de pediatría, es muy complicado, simplemente les doy algunas cosas, ¿no es cierto? Y tenemos que simplificar la fontanela, que esté blando, depresible, no tensa, ver la diastasis de las suturas, ver el tamaño ventricular por ecografía, ¿no es cierto? Y algunos dicen que cuando están en terapia se puede hacer el monitoreo de la PIC, ¿no es cierto? Para ver con cuánto de presión. En general las presiones siempre son, digamos, bajas al principio, pero ya cuando llegan a este extremo, la presión intracraneal está aumentada. Ahora, si después de hacer el tratamiento de evacuarlos, la sangre, aún así tenemos dilatación de los ventrículos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En general, tratamiento quirúrgico. Colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal que vaya de la cabeza hacia el abdomen al peritoneo, una válvula pero ¿cuál las indicaciones de los pacientes? En general tienen que tener un promedio de más o menos 2 kilos, no antes. 2 kilos. El recién nacido prematuro muchas veces nace con 1 kilo, 1,5 kilos, ¿no es cierto? ¿Vale la pena colocar? No. ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad suficiente de ¿qué? De tejido celular, si quieren de grasa. Porque ustedes saben que el tejido celular es el colchón que tenemos cuando nos apoyamos en algún lado, hacemos presión, nos ayuda de protección. Entonces, si yo quiero pasar por el abdomen, digamos, hacer un trayecto subcutáneo que va de la cabeza hacia el abdomen, tengo que tener tejido adiposo que le proteja. Si no tiene eso, necesariamente va a estar muy superficial a la piel y a veces cuando pasa eso se necrosa. O ponemos, digamos, una válvula en la parte posterior y hacemos que se apoye, como no tiene tejido adiposo, se necrosa. Entonces, es peor, digamos, el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Complicarle más con múltiples escalas. Por eso es que siempre se recomienda que tiene que ser mayor a 2 kilos y obviamente, fíjense, en el líquido cefalorraquídeo tiene que tener proteínas menos de 1 gramo. ¿Cuánto es lo normal de proteínas en un líquido cefalorraquídeo? ¿A cuánto? Hasta 45, está bien, ¿no es cierto? Hasta 45. Más de eso no, ya es patológico. Entonces, fíjense, yo para poner una válvula tengo que ver que sea menos, ¿no es cierto?, de 1 gramo. ¿Por qué? Porque las proteínas, en general, cuando van circulando, ¿no es cierto?, con el tiempo tapan la válvula, hacen una disfunción valvular, y eso es peor, porque después hay que volverlo a reoperar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para colocar la válvula, el paciente tiene que estar libre de otras complicaciones, otras enfermedades, que no tengan problemas cardíacos o que no tengan infecciones intestinales fundamentalmente, ¿no es cierto? Que eso contraindica la, ¿no es cierto?, colocación de válvulas. Desde todas las contraindicaciones de colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal, fíjense ustedes, esto, la enterocolitis, que generalmente esto es lo que hacen los pacientes neonatales cuando tienen, digamos, la prematurez, hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Porque el pulmón no está totalmente, digamos, con desarrollo completo. Y entre los gérmenes más comunes tenemos el Streptococcus epidermidis, tenemos a la Enterobacter, Streptococcus no hemolíticos. Los otros ya son conocidos porque son agresivos, ¿cierto? Pero ¿esto dónde se encuentra? En la piel, ¿no es
es cierto? Estos en general son gérmenes patógenos, pero atacan cuando tienen una herida abierta o cuando el paciente, ¿no es cierto?, baja sus defensas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no es cierto?, para que cuando se someta a una cirugía, digamos, no tenga complicaciones por estos gérmenes, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que estar seguros de que no tenga esto, la enterocolitis. ¿Por qué? Porque si tiene eso y nosotros le metemos un catéter a la región del peritoneo que está infectado, lo que vamos a hacer es que la infección suba ¿dónde? Al cerebro por el catéter. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una mala conducta, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando hablamos de lo que es la matriz germinal del grado 1, en general para después para recordar dónde se encuentra, a nivel de lo que es el sucro, ese caudo talámico, en general es la parte lateral, digamos, de los ventrículos, ¿no es cierto?, la cabeza del núcleo caudado, que estos en general no se rompen, se quedan ahí nada más, ¿no es cierto?, y obviamente en algunos casos, pero muy raros, se ven que a veces son bilaterales. Pero en general, lo que más sangra es el lado izquierdo. El grado 2, digamos, el grado 1, estas son hemorragias recientes, ¿no es cierto? Estos en general se recuperan rápidamente porque el volumen, digamos, de sangrado es menor, por eso es que se recuperan rápido. Y el grado 3, en general, esto sí, se rompe el epéndice y se mete en ¿dónde? Al ventrículo, ¿no es cierto? Al ventrículo. Esto es el algoritmo de todo lo que hablamos. Si ustedes aprenden esto, nunca se van a equivocar en el tratamiento. Todo lo que hablamos, resumen, ¿no es cierto? Hemorragia intracerebral de la matriz germinal, si no dilata, se supone que es grado 1, nada, ningún tratamiento. Ahora, si dilata, hay que hacer control y seguimiento todos los días, ¿no es cierto? Si se detiene la dilatación y el sangrado, simplemente hacer control periódico hasta, digamos, el control de 1 año, hasta algunos dicen 2 años, y obviamente si esto va aumentando, cada vez dilata más, a veces es necesario, ¿qué cosa? Usar, digamos, las funciones lumbares. Algunos dicen que hay que usar drogas para evitar la formación de líquido-cefalorraquídeos, la acetosolamida, ¿no es cierto? Acetosolamida que se usa, digamos, en pacientes neonatales a 25 kilogramos. Eso, entonces, si sigue dilatando, se pone ese bodio y si se detiene, bueno, seguimos controlando. Ahora, y si no, termina con una válvula. Esto es lo mismo, si hay dilatación rápida, necesitamos colocar un catéter, ¿no es cierto? Si se detiene, control. En lo que hablamos, simplemente un resumen, digamos, de qué es lo que debemos hacer con los pacientes cuando tenemos un paciente prematuro con hematomas intracerebrales. Entonces ya saben ustedes que cuando tienen estos pacientes, la fisiopatología es totalmente diferente a los de adultos y la conducta es totalmente diferente a los de los adultos. ¿No es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta? Solo será por final de aborto, ¿qué otras causas más puede haber? En general, los prematuros, ¿por qué nacen? Por muchas causas, ¿no es cierto? Prematurez. Uno, en general, nace muchas veces porque la paciente tiene, ¿qué cosa? Una preeclampsia. Entonces, el médico decide que nazca temprano. ¿Por qué? Porque corre el riesgo la madre y él, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El bebé. Ahora, un accidente, un golpe, provoca una ruptura de la membrana. ¿Qué es lo que hace? Tiene que nacer antes para salvar la vida del bebé, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si nosotros hablamos de causas, vamos a entender que hay muchas causas de por qué, digamos, nacen los prematuros. Entonces, pero sabemos que cuando nacen pacientes prematuros, tenemos que entender que pueden tener, digamos, los hematomas
problemas intracerebrales. ¿Por qué? Por sangrado de la matriz germinal. La matriz germinal. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bien. Como reflexión, yo en general yo me enojo porque cuando entra un especial a casa,